Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro? Bien, antes de continuar, por favor, me pueden indicar su ingeniería, ¿sí? Escríbanme, por favor, a través del chat de qué ingeniería nos están visitando. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Bueno, hasta que se unan los demás compañeros, recuerden que el día de mañana tenemos una prueba, la prueba de salida número 2, que engloba el capítulo 3 y el capítulo 4. Capítulo 3 referente a la tabla periódica y el capítulo 4 referente a el átomo, ¿sí? Configuración electrónica, números cuánticos. Recuerden que también en el capítulo 3 de la tabla periódica se hablaba de enlaces, ¿sí? Así que por favor tomarán en cuenta también la parte de enlaces. Bien, vamos a desarrollar este primer ejercicio que hace relación a la masa atómica relativa promedio. El ejercicio menciona un elemento de número atómico 30 y de masa atómica 65.37 tiene dos isótopos cuyas masas atómicas son 65 y 66. La pregunta es, ¿cuál es la contribución isotópica del isótopo más escaso? Para desarrollar o para darle respuesta a esta pregunta, es necesario primeramente determinar la abundancia, ¿sí? Muchos dicen abundancia natural, o la abundancia de los isótopos. Exactamente, en este caso tenemos el isótopo 65 y el isótopo 66. Entonces, lo que debemos hacer primeramente es recordar que la masa atómica relativa promedio, va a ser igual a la masa del isótopo A o de un isótopo X por el porcentaje de abundancia, ¿sí? Más la masa del isótopo B por el porcentaje también de abundancia, ¿ok? Todo ello lo dividimos para 100, ¿ok? Bien, ahora lo que debemos realizar, en este caso, es reemplazar los datos que nos da el enunciado. Vamos viendo, entonces tenemos las masas atómicas de los elementos. Bueno, vamos a ponerle al 65, que hace relación al isótopo A, y 66 será el isótopo B, ¿ya? ¿Tenemos la masa del isótopo A? Sí, ¿verdad? ¿Tenemos la abundancia del isótopo A? No. Entonces nosotros podríamos ponerle la incógnita X. ¿Tenemos la masa del isótopo B? Sí. ¿Tenemos el porcentaje de abundancia del isótopo B? No. Entonces tomen en consideración lo siguiente, que la suma de los porcentajes de abundancia de cada isótopo me dan 100%. Eso quiere decir que si sumo X, supongamos que este sea Y, X más Y, ¿no es cierto? Tenemos en total 100. Ahora, si queremos tomar en consideración X en base a Y o Y en base a X, pues podríamos mencionar, por ejemplo, que X va a ser igual a 100 menos X. Entonces, miren, si nosotros queremos expresar esta ecuación, ¿no es cierto?, en términos de la incógnita X, podríamos aplicar esto, ¿ok?
Entonces, esto lo podríamos reemplazar en B. Ya tenemos, ¿ok? Ahora, la masa atómica relativa al promedio ya se nos da, ¿sí? Nos dice que es 65,37, también la tenemos. Entonces, lo que despejaríamos acá, primeramente, es X. Esto es lo que vamos a despejar, ¿ok? Vamos a despejar el porcentaje de abundancia, en este caso del isótopo A. Bien, entonces procedemos. Sería 65,37 igual a la masa de A. Recuerden que esto es, lo vamos a considerar en UMAS, ¿sí? En UMA, unidades de masa atómica. Entonces sería 65,37 UMA igual a la masa del isótopo A, que sería 65 UMA, en este caso por X, ¿ok? Más la masa del isótopo B sería 66 suma esto multiplicado por Y. Recuerden que Y también es igual a 100 menos X. ¿Ok? Y todo ello pues dividido para 100. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta o duda en este punto? ¿Preguntas o dudas? Bien, entonces seguimos. Recuerden, si el 100 está dividiendo a un extremo, pues pasa a multiplicar al otro, quedándonos en este caso 6.537 UMA. Y acá, miren, si multiplicamos, bueno, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿no? 66 multiplicamos por 100 y este 66 también lo multiplicamos por X. Entonces nos queda lo siguiente: 65 UMA por X más 6.600 UMA y menos 66 UMA por X, ¿ok? Ahora dejamos a un lado las incógnitas y al otro, pues en cambio, los números, ¿sí? Nos queda 6.537 UMA menos 6.600 UMA. Esto va a ser igual a 65X, ¿sí? Podríamos decir que es UMA menos, en este caso, 66. ¿Sí? Bien, ahora sí, me ayudan con los datos. Si restamos 6.537 menos 6.600, tenemos menos 63. ¿Ya? Menos 63. Y al otro lado tenemos 65 menos 66, tenemos menos un X, ¿ok? Recuerden que si tenemos signos contrarios en ambos términos, pues entonces ahora lo podemos también cambiar de signo, ¿sí? A positivo. Entonces nos queda que X va a ser igual a 63. Y en este caso 63 será el porcentaje. El porcentaje de X, ¿ok? Este sería X, nosotros habíamos mencionado, lo hemos tomado en cuenta para ello el isótopo A, que sería el isótopo 65. ¿Ok? Ese isótopo 65. ¿Ya? Ahora bien, vamos con ustedes. ¿Quién me puede decir cómo determino el porcentaje de abundancia del otro isótopo? ¿Sí? ¿Cuál sería el porcentaje de abundancia del isótopo 66? A ver, si me escriben por el chat, por favor. ¿Cuál sería el porcentaje de abundancia del isótopo 66?
A ver, 57 me dicen. ¿Será correcto? ¿37, verdad? ¿Cómo obtuvimos este 37? ¿Sí? Recuerden acá, ¿ah? Que la suma de x más y es igual a 100. Entonces, y va a ser igual, recuerden, a 100 menos x. En este caso, x es igual a 63%. ¿Sí? Nos queda 37%. Esto para el isótopo 66. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿cómo determino la contribución? ¿Cómo determino la contribución isotópica? Recuerden para ello la fórmula para determinar la contribución isotópica. Estamos viendo la contribución isotópica va a ser igual a la masa del isótopo, ¿ya? Esto multiplicado por su porcentaje de abundancia y dividido para 100. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos isótopos sería el isótopo más escaso? ¿Cuál de estos dos isótopos sería el isótopo más escaso? A ver si me pueden ayudar. A ver, los muchachos del chat. Ya, a ver, punto para Rafa dice, ¿ya? El isótopo más escaso. Dicen el 65, claro. ¿Será el más escaso el 65? ¿Qué dicen los demás? El B, ¿verdad? Claro, el más escaso hace referencia al que esté en menor porcentaje, ¿sí? ¿Ok? Sería el B, ¿sí? Bien, entonces vamos a determinar la contribución isotópica, en este caso del isótopo B. Nos quedaría, entonces, la masa del isótopo, en este caso B, que sería 66, por su porcentaje de abundancia. En este caso, sería 37, ¿verdad? Y esto dividido para 100. ¿Ok? Entonces, como resultado nos da ¿ya? Entonces, 66 por 37 igual dividido para 100. Nos da 24.42. ¿Sí? Recuerden que porcentajes con porcentajes se anularían y me quedaría el valor en 1. ¿Qué significa esto? Que de la masa total, 65.37, que es la masa atómica relativa promedio de un elemento de número atómico 30, el isótopo 66 va a contribuir a esa masa con 24.42 unas. ¿Sí me hago entender? Nuevamente, eso quiere decir que el isótopo 66, ¿ok? El isótopo 66 va a contribuir con 24.42 sumas del total de la masa atómica relativa promedio del elemento de número atómico 30, que es 65.37. Entonces, si ya tenemos este dato, también podríamos determinar la contribución isotópica, ahora sí, pues, del isótopo más pesado. ¿Cuál sería esa contribución isotópica del isótopo más pesado? A ver si me pueden escribir. Contribución isotópica del isótopo más pesado. Podríamos aplicar la misma fórmula o sencillamente restamos 65.37
que es la masa relativa promedio menos la masa o la contribución isotópica, en este caso, del isótopo 66. ¿Ok? Bien, esto nos daría un valor 40.95 UMA que respecta, en este caso, al isótopo 65. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? 40.95. ¿Es correcto, Alcocer? ¿Sí? El señor José también sí es correcto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vuelvo a repetir. Ok, ya, repitamos. ¿Desde qué punto? A ver si me ayuda. ¿Cómo se llama el señor que está pidiendo que repitamos? Porque ahí veo unas iniciales nada más. O por lo menos de qué ingeniería es. Llegó tarde. Ya, bien. A ver, nuevamente vuelvo y repito. Sí, recuerden que este ejercicio menciona que un elemento de número atómico 30 y de masa atómica de 65.37 tiene dos isótopos cuyas masas atómicas son 65 y 66. Lo que nos pide es determinar la contribución isotópica del isótopo más escaso. ¿Sí? Esa contribución isotópica, ¿sí?, será lo que estoy aquí marcando. Bien, para ello era necesario, ¿no es cierto?, conocer cuál es la fórmula para determinar la masa atómica relativa promedio, ¿sí? Esta fórmula hace mención a que la masa atómica relativa promedio es igual a la masa de A por su abundancia más la masa de B por su abundancia, en el caso de que hubieran dos isótopos, como menciona el ejemplo. Pero si en algún otro ejemplo nos dan más isótopos, pues entonces seguimos la misma secuencia para los demás isótopos. Al final todo ello lo dividimos para 100, ¿ok? Tomando en consideración esto, reemplazamos datos. Acá tenemos la masa atómica relativa promedio del elemento, es igual, tenemos aquí 65, que es la masa del isótopo 65, le pusimos la incógnita X al porcentaje de abundancia de este isótopo, más 66, que es la masa del isótopo 66, multiplicado, y aquí aplicamos lo siguiente. Recordar que la suma de los porcentajes de abundancia de cada uno de los isótopos es igual a 100, ¿sí? Así que ahora, para dejar nada más que una incógnita, despejamos Y. Y va a ser igual a 100 menos X. Y como acá nosotros aplicamos Y, reemplazamos 100 menos X, ¿ok? Y ello lo dividimos para 100. Ahora, este 100 pasa, ¿cierto?, luego a multiplicar, ¿ok? Por otro lado, acá tenemos que aplicar la propiedad distributiva, multiplicamos 66 por 100 y 66 por X, dándonos como resultado esto, ¿ok? ¿Sí? Seguidamente pasamos a un extremo, pues los números y lo dejamos, en este caso dejé yo a la derecha las incógnitas, ¿ok? Restamos cada uno de ellos, nos dan valores negativos, pero si al lado y lado nos quedan valores negativos, podemos volverlos positivos, ¿sí? Y de tal manera que X sale 63%. Ahora, Y sería igual a 100 menos X, y como X es 63, entonces el porcentaje de abundancia del isótopo 66 será 37, ¿ok? Luego, para saber cuál es el isótopo más escaso, pues vemos sus porcentajes de abundancia y observamos que el isótopo 66 tiene menor porcentaje. Eso quiere decir que este será el más escaso. Luego aplicamos la contribución isotópica, es igual a la masa del isótopo por el porcentaje de abundancia dividido para 100. Aplicando esta ecuación, o aplicando esta fórmula, ¿sí?, nosotros logramos determinar que la contribución isotópica
del isótopo 66, ojo, del isótopo 66, es igual a 24.421. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, acá hemos encontrado también dos porcentajes. Recuerden, señor Freddy Macías, ¿sí? Encontramos dos porcentajes. ¿Ya? Entonces, si hubiese 3 isótopos, deberían, por lo menos en los datos, señalarnos la abundancia de uno de ellos. ¿Ya? Bien, vamos a seguir con lo que tenemos para esta noche. Al final, en el segundo streaming, podríamos aplicar un ejercicio más de estos, que hace referencia a masa atómica relativa promedio. Si vamos con el siguiente ejercicio. Para mañana no hay control de lectura, estudiantes. Mañana habrá retroalimentación en la primera hora y en la segunda hora ustedes tendrán la prueba de salida. Bien, vamos con este ejercicio. Dice, un átomo X tiene 4 orbitales apareados y el ion Y4 más es isoelectrónico con el ion X1 menos. Determine los números cuánticos del último electrón del átomo Y, ¿sí? ¿Qué deberíamos aplicar para resolver este ejercicio? Primero, tomar en consideración que X, ¿sí? Nuestro átomo X, va a tener 4 orbitales apareados. Entonces, para ello, yo acudo a la configuración electrónica y al diagrama de orbitales, pues para hacer cumplir esto. Recuerden que siempre vamos desde el primer nivel, o el nivel más bajo de energía, agregando espines o electrones, hasta pues encontrar o llegar a coincidir con lo que nos pide el ejercicio. Entonces partimos de 1s2. En 1s2 tenemos, ¿no es cierto?, un orbital apareado. Al pasar a 2s2, tenemos un segundo orbital apareado, ¿sí? Nos faltan por aparear 2 orbitales. Pero ojo, que aquí no nos menciona si son orbitales S, u orbitales P, u orbitales D. Nada más que nos dice orbitales. Entonces, pues, el siguiente nivel a configurar sería 2 y el subnivel P, ¿no es cierto? 2P. Ahora aquí voy a generar el diagrama de orbital. ¿Ok? Para P son 3 orbitales, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos orbitales para P? A ver si me pueden escribir. Estos orbitales P, ¿cómo se llaman? A ver. ¿O cuál es su orientación? Recuerden que es el -1, 0 y +1. Aplicamos la regla. 2L más 1. ¿Ok? Bien, ahora entonces, para aparear 4 orbitales, vamos agregando espines. 1, 2 y 3. Al agregarle aquí un cuarto, tengo ya 3 orbitales apareados. Y al agregarle un quinto, pues cumplo con la condición de tener 4 orbitales apareados. Eso quiere decir que se necesitaron 5 electrones en P para cumplir esta condición. ¿Ok? Entonces, X será igual a ¿qué? ¿Sí? Si nosotros vemos la tabla periódica, estamos refiriéndonos con 2P5 al cloro, ¿verdad? Al cloro. Bien. Ahora, ¿qué nos dice? Nos habla de que X1 menos es isoelectrónico con Y4 más. Entonces, este señor X1 menos va a ser isoelectrónico, vamos a ver, con el señor Y4 más. Esto quiere decir que tanto X1 menos como Y4 más tienen un mismo número, una misma cantidad de electrones. Si tienen una misma cantidad de electrones, si contamos, ¿serían cuántos electrones? ¿Cuántos electrones tendría el cloro ahora menos? Serían 10 electrones, ¿verdad?
Y la configuración electrónica o la última configuración sería 2p6. Recuerden esto, ¿por qué? Porque entre x, ¿ya? Aquí tenemos ahora x a la menos. Entre x y x a la menos hay un electrón, ¿sí? Un electrón que se le adicionó a x, ¿ok? Cargas negativas, más electrones. Cargas positivas, menos electrones. Entonces yo me quedo, en este caso, con 10 electrones, tanto para X como 10 electrones, tanto para Y. Esto quiere decir que termina la configuración en 2p6, tanto para la especie X1 menos como para Y4 más, ¿ok? Pero lo que me dicen es que determine los números cuánticos del último electrón del átomo Y. Entonces, para llegar a tener la configuración de Y, vamos a aplicar 1s2, 2s2, 2p6. Ya, entonces, perdón, sí, aquí me confundí, es el flúor, no el cloro. ¿Ya? ¿Sí? Estamos en el segundo. Bien. Entonces sería 10, ya, el resto estamos bien. Entonces acá tenemos 1s2, 2s2 y tenemos 2p6, ¿ok? Ahora, recuerden que Y, 4 más, tendrá la configuración electrónica que hemos mencionado, Y4 más. Ahora Y, ¿qué configuración electrónica tendrá? Recuerden que entre Y4 menos y Y hay 4 electrones, pero Y4 menos tiene 4 electrones menos en relación a Y. Entonces tenemos que, para hallar la configuración electrónica de Y, agregarle 4 electrones. Para ello nos vamos al siguiente nivel, a 3s2. Aquí agregamos 2 electrones y luego, miren, nosotros estamos acá, luego nos pasamos a este sector, ¿no? A 3p y hay que agregarle 2 electrones más, 3p, 2, y con ello pues yo tengo la configuración electrónica de Y. En este caso Y haría mención al silicio, ¿ok? Haría mención al silicio. Bien, ahora, ¿cuáles son los números cuánticos del último electrón de Y? Pues el último electrón de Y se encontrará acá, ¿verdad? En el mayor nivel, ¿no es cierto? Y en este caso, mayor nivel es 3, y entre S y P, más alejado, ¿no es cierto?, se encuentran los electrones de 3P. Ahora, los números cuánticos serían, nivel 3, ¿no es cierto?, su nivel P vale 1, y ahora, para los dos últimos números cuánticos, el magnético y el spin, pues generamos un diagrama de orbital. Y agregamos 1 y 2 spins. Eso quiere decir que el segundo spin termina en 0 y con una, y en este caso con más un medio, ¿sí? Y entonces agregamos el magnético 0, recuerden de dónde proviene, y tenemos el spin como es positivo, pues es más un medio. Entonces los números cuánticos del último electrón del átomo Y serían 3, 1, 0 y más un medio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Ya? Es el flúor, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, si me corrigieron en ello, pues espero, en este caso, veo que han estado muy atentos y agradezco ello. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, en este caso es el silicio. Ya. Nos quedan 4 minutos, vamos a atender preguntas y luego para el segundo streaming vamos a tratar de que ustedes tengan el mismo código para que ingresen, pues vamos a tenerle también aquí a la compañera Vivian y al compañero Luis, ¿sí? En estos 3 minutos y medio que restan, pues acepto estas preguntas. A ver, alguien dice cómo sé cuándo es más y cuándo es menos. A ver, muchachos, vamos acá. Supongamos que yo tengo un átomo de azufre, ¿sí? El azufre tiene número atómico 16, eso quiere decir que en estado neutro pues tiene 16 electrones, ¿ok? ¿Qué pasa si yo le doy a este señor 2 electrones? Si le doy a este señor 2 electrones,
este señor se me va a cargar negativamente con 2 menos. Y ya no va a tener 16 electrones, sino va a tener 18 electrones. Por otra parte, si es que si tuviera un átomo, acá vamos a hablar de un átomo o el mismo átomo, supongamos, porque generalmente no es el caso, pero supongamos que ahora, en vez de agregarle 2 electrones, al mismo azufre, yo le extraigo 2 electrones. Recuerden que el azufre generalmente forma anión, no forma cationes. Pero para ejemplificar, supongamos que le logramos quitar dos electrones. Entonces nos vamos a quedar con un azufre con 2 cargas positivas. Y el número de electrones no será 16, sino será 14, porque ahí se ve disminuido en cuanto al número de electrones. Ahora, miren, si nosotros queremos pasar de un S2 más a S, recuerdan que hay que devolverle los electrones que se le quitaron. Mientras en la parte de arriba, si yo de S a S2 menos le agregué 2 electrones, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo el anión y quiero pasar al átomo neutro, yo tengo que quitarle esos electrones que ya le había, ¿no es cierto?, agregado. ¿Ok? ¿Sí? Ya, dice un compañero que cómo sabe cuándo es más o menos un medio. Recuerden que si yo tengo spin, ¿no es cierto?, spin positivo, estoy hablando de más un medio. Si yo tengo el spin negativo, estoy hablando de menos un medio. ¿Ok? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, la prueba de salida, como mencioné a inicio, abarca capítulo 3 y 4. ¿Cómo saco los orbitales apareados? Sí, ya. Claro, para ver la electronegatividad, o ves la tabla, recuerden que decía que, a no dudar, un alcalino con un halógeno enlace iónico. Esa es una condición para el enlace iónico, pero para ver en sí si el enlace iónico covalente es necesario o sería necesario las electronegatividades. En caso de no tenerlas, también podríamos ver la proximidad de los elementos dentro de la tabla periódica, como por ejemplo, si yo veo entre el aluminio y el fósforo, yo veo que hay una proximidad muy cercana, ¿no es cierto? Están muy próximos, entonces formaría un enlace covalente, ¿ok? En cuanto, verán, vamos a abrir nuevamente otro streaming para poder tratar de dilucidar ciertas dudas, ¿ok? Y sí, porque ya no nos queda más que un minuto, se nos va a cerrar la conexión, en este caso el streaming. Gracias, a ver, señor Darvan 7, entonces sí, ya vamos a empezar. A ver, ahora sí, creo que unos 5 minutos ya para darle paso a nuestra compañera Vivian, que nos va a ayudar también con un ejercicio más. Por favor, ingresen con el mismo código. Sí, muchachos, nos gustaría poner ilimitada el tiempo y para nosotros sería de gran ayuda, pero la situación es que tenemos que esperar que por parte de atenciones nos puedan permitir una restricción premium a este programa. Por el momento pues estamos a la expectativa posiblemente para esperemos que para el próximo parcial, en tal caso pues con los nuevos intensivos tendríamos ya a ver, dice, profe, ¿me puede explicar la configuración electrónica cuando es cation o anión? Ya. Vamos nada más que con 2 ejemplos y le doy paso a la configuración, porque con el ejercicio que vamos a desarrollar también se podría explicar muchas cosas. Bien. Voy a tomar en consideración
un elemento de transición, porque ese suele ser el gran inconveniente en los instrumentos. Por ejemplo, tomemos en consideración, recuerdan que el cobre tiene una excepción. La configuración electrónica sería argón, ¿no es cierto? 4S2, 3D9. Como ustedes saben, el profesor me dijo que hay una excepción acá, ¿verdad? El profesor me dijo que hay una excepción. Ya los hemos silenciado a todos. ¿Ya? ¿No es cierto? El profesor me dijo que hay una excepción. Y en este caso, la excepción es la siguiente. ¿No es cierto? Le quito un electrón a S y le agrego a D. Quedándonos, en este caso, como argón 4S1 3D10. ¿Ok? Entonces, esta es la configuración electrónica del cobre. Pero nos piden, ¿no es cierto? Nos piden cuál es la configuración electrónica. Vamos ahora con un catión. ¿Sí? El cobre tiene dos estados de oxidación, uno más y dos más. Entonces, ¿cuál será la configuración electrónica del cobre 2 más? ¿Sí? Entonces, recuerden, ¿a dónde nosotros extraemos o comenzamos a extraer electrones? ¿Sí? Comenzamos a extraer electrones, ¿no es cierto?, a partir del nivel más externo. En este caso, para saber cuál es el nivel más externo, los ubicamos acá, ¿no es cierto? Tenemos nivel 4 y acá el nivel 3. Pues, tomen en consideración que el nivel 4 es un nivel mayor o más externo, ¿sí? Aquí le quito un electrón y luego, pues, en D10 también le quito otro electrón para cumplir pues, los dos electrones que tengo que extraer, ¿ok? Al final me queda argón. Como ya no tengo electrones en ese, no lo tomo en consideración acá en la estructura, en la configuración. Y me queda 3D9. Esta es la configuración electrónica de un catión. Ahora, si tuvieran ustedes un anión, como por ejemplo, podemos ubicar al fósforo, al boro, vamos con el boro, ¿sí? El boro. El boro, puede formar, nosotros la configuración electrónica del boro es 1S2, 2S2 y terminamos con 2P1. Pero ¿cuál será la configuración electrónica del boro? 3 menos. ¿Sí? En este caso, le he agregado 3 electrones. ¿Y a dónde le agrego? Siempre le agrego, pues, en el último nivel. En este caso, también podríamos decir el que tiene mayor energía, ¿no? Nosotros en este caso 2P1. Entonces tenemos 1S2, 2S2 y 2P. Como hay que agregarle 3 electrones, nos quedamos con 2P4. ¿Sí? Con 2P4. ¿Ok? Entonces, esta sería la configuración de un anión. Esta sería la configuración de un catión. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, pues entonces damos paso a la compañera Vivian que nos va a ayudar con el siguiente ejercicio. ¿Cómo pongo la limpia? Ok, muy buenas noches con todos. Ya, entonces veamos, tenemos el siguiente problema presente y nos dice que un ion X más 3 tiene 18 electrones. Además, el ion Y-1 es isoelectrónico con el ion X más 2. Dice que determinemos los números cuánticos. Primero, determinar el número de electrones del ion Y más 3 y determine los números cuánticos del último electrón de Y. Entonces, veamos. Trabajamos con este ejercicio en el cual me dice que X más 3 es igual a 18 electrones.
Entonces, sabemos esto, que en realidad es un catión y que este catión ha pertenecido a un átomo y ha perdido 3 electrones. Por lo cual, nuestro átomo X tiene una cantidad de 21 electrones. ¿Ya? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Ahora, algo interesante que el problema me dice es que hay 2 elementos que son isoelectrónicos. Y-1, que es isoelectrónico a X más 2. Entonces, yo me doy cuenta que si el catión era 18 electrones, pero el elemento tiene 21 electrones, entonces al elemento le reduzco los 2 electrones porque va a perder, porque tiene carga positiva, entonces yo puedo decir que Y-1 es igual a 19 electrones, porque ha perdido 2. Bien, entonces, lo siguiente que me plantea es, determine el número de electrones del ion Y más 3. Entonces, si yo analizo, Y debería ser ¿cuánto? Debería ser en realidad 18 electrones. El número atómico correspondiente para Y debe ser 18 electrones, o sea, el número atómico para él. Entonces, ahora voy al siguiente punto. Como me dice que Y más 3, bien, como dice que es Y más 3, entonces ahora yo sé que si el número atómico es 18, entonces tiene que ser 15 electrones para Y más 3. Ahora, lo interesante del problema es que él me pregunta, determine el número de electrones del Y más 3. Entonces tenemos que él tiene 15 electrones. Ahora, determine, esta vez con respecto al primer inciso. El segundo me dice, determine los números cuánticos del último electrón de Y. Entonces, cuando él me habla del último electrón de Y, él me está hablando del elemento. Entonces, el elemento, en este caso, tenía ¿cuántos? 18. Entonces, hago la configuración de él y debe ser un S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿ya? Y damos ¿cuánto? 2, 4, 10, 12. Entonces serían 3P6. Entonces, lo puedo hacer por el triángulo de Aufbau, o si usted verifica, puede ir por periodos. 1 y completas el helio, un S2. En el siguiente sería 2S2, porque estoy tocando el bloque S, y de ahí sería 2P6. 3S2 y el siguiente 3P6. Entonces, como me piden los números cuánticos del último electrón, sería hacérsela 3P6. Entonces sería N, que es el número cuántico principal, que es 3. El número cuántico azimutal, que es para P, que tiene que ver con el subnivel, que corresponde ¿a cuál? Corresponde al número 1. Si usted recuerda, cuando hablamos de subniveles, siempre que sea S corresponde a 0, siempre que sea P corresponde a 1, siempre que sea D corresponde a 2 y siempre que sea F corresponde a 3. Entonces, ahora debo saber qué cosa. Me falta el número cuántico magnético y el número cuántico spin. Entonces, es 3P6, tengo 3 orbitales para él. Menos 1, 0, más 1. Entonces, debo obedecer la regla de Hom, y en la regla de Hom me dice que tengo que dejar un orbital, un electrón en cada orbital. Entonces, ya dejé uno, primero con spin para arriba, y ahora con spin para abajo. Entonces, ¿dónde acabó? Acabó en más 1. Y terminó, obviamente, con el spin opuesto, por el cual es menos 1 medio. Entonces, estos son los 4 números cuánticos que tienen que ver con respecto al último electrón de Y. Me preguntan de dónde sacaron el 19. El 19 me está diciendo que son isoelectrónicos con respecto Y-1 igual al catión más 2. Entonces,
debo darme cuenta que siempre tengo que tratar de ubicar al elemento. Y con el elemento obviamente me puedo desplazar, entonces obviamente me dice que x más 3 es 18. Entonces tengo que hallar al elemento. Cuando haya el elemento me doy cuenta que es x igual 21, porque si usted observa aquí, él ha perdido 3 electrones. Entonces, cuando ya sé quién es el elemento de x igual 21, empiezo a hacer la relación en el cual digo que y menos 1 es electrónico que x más 2. O sea, tienen la misma cantidad de electrones. Entonces yo me doy cuenta que si x es igual a 21, entonces si él pierde 2 electrones, debería ser 19. Y 19 es isoelectrónico con respecto a y menos 1. ¿No hay de qué? Y ahí desarrollo el problema. Hallo la siguiente interesante, es el siguiente, el número atómico de Y, y con el número atómico de Y encontré el elemento y tranquilamente puedo saber que sí. Perdió electrones, tiene 15 electrones, hago la configuración electrónica con respecto al último electrón, y como me dice el último electrón de Y, no me aclara, no me dice del ion Y más 1, Y más 2, sino que me dice del último electrón de Y, entonces es importante saber que me habla del elemento. Y cuando me habla del elemento, entonces obviamente hago la configuración. Debo tener presente la regla de Hom, como ya lo dije en su momento, y también tener presente que debo cumplir la regla de que, por ejemplo, el número cuántico principal es 3, 1 el secundario, y que esto, el secundario, son los límites que se presentan entre orbitales. ¿Alguna pregunta hasta ahorita o está bien? X no sería 21 protones, 21 X. X tiene 21 electrones, y entonces en este caso, si estoy hablando de un átomo neutro, en este caso, el número atómico de él es 21 en este momento. ¿Cuál sería el trans antepenúltimo? Entonces, veamos. El antes del antepenúltimo. Entonces, por ejemplo, tú ubicas, ¿dónde está? Aquí. Tengo 3p6. Ok, entonces 3p6 sería el último. Ya 3p5 en realidad sería el penúltimo. 3p4 sería el antepenúltimo. Y 3p3 sería el trans antepenúltimo. Así. Entonces siempre viaje, obviamente, desde el último electrón y se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué Z de Y es igual a 18? Porque si te das cuenta y analizas, en esta zona que está aquí, tienes Y menos 1. Entonces, este es un anión. Y este anión quiere decir que él ganó un electrón. Pero si yo quiero al átomo, entonces obviamente tengo que entrar al estado de neutralidad. Entonces, ¿quién fue antes de? Y entonces ahí sería que un electrón, Z igual a 18. Y el más energético. Cuando quieres saber cuál es el más energético, si yo miro esta configuración de aquí, entonces tengo que darme cuenta que hay algo interesante. Cuando yo hablo del último nivel de energía, hablo, por ejemplo, de los 3. Pero cuando tú hablas del concepto del más energético, tú tienes que sumar N más L. Esto es para el más energético. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si cojo este para analizar, su número cuántico principal es 3, pero si le sumas L con respecto al P es 1, entonces 3 más 1 es 4, para el caso de 3P6. Pero para el caso, por ejemplo, de 3S2, es 3 más 0, me quedaría 3. En este caso, el más energético correspondería a 3P6, porque debe sumar el nivel más el número secundario. ¿Alguna otra pregunta? Para darle paso al compañero Luis para que él explique su siguiente ejercicio. ¿Ninguna? Bueno, ha sido entonces un placer estar con ustedes. Ya les paso al compañero para que les dé el siguiente ejercicio. Gracias por su tiempo.
elementos X. Muy buenas noches, chicos. Bueno, para colaborar un poco en este streaming, vamos a aclarar un poquito la duda que tenemos aquí de, bueno, cuál sería la identidad de los elementos X y Y que hemos resuelto en los problemas, en este problema anterior. Muy bien, entonces si ubicamos en la tabla periódica, ¿verdad? La cantidad de electrones que originalmente debe tener el átomo, sin que sea considerado como catión o anión, entonces tenemos que buscarlos en la tabla, ¿verdad? Muy bien, en el caso del elemento X, ¿verdad? Tenemos aquí identificado que son 21 electrones, entonces vamos a ubicar justamente el elemento que está en posición número 21, muy bien, y por acá algunos ya tienen la respuesta, muy bien, el cual aquí sería el escandio, ¿verdad? Eso sí. Muy bien, tenemos aquí el elemento SC, el cual está identificado con sus 21 electrones en estado neutro o basal. Ahora, para el caso de Y, el cual tenemos que debería poseer 18 electrones, ¿no es cierto? Porque en Y-1 ha ganado uno adicional. Eso quiere decir que Y debería tener 18 electrones únicamente. Ahora, ¿dónde está ubicado el elemento con 18 electrones? Está ubicado justamente del lado de acá, y este elemento tenemos como el argón. Muy bien, entonces ahí estaría identificado la identidad de estos dos elementos X y Y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? Muy bien, vamos ahora a continuar con el siguiente problema. Muy bien, vamos en este momento a practicar lo que es, bueno, la configuración electrónica abreviada y también lo que son los diagramas de orbitales. Entonces, en el problema tenemos justamente lo siguiente. Nos dice, ¿cuál de los siguientes elementos tiene mayor número de electrones no apareados? Entonces tenemos aquí 5 opciones diferentes. Tenemos hierro, tenemos arsénico, tenemos tecnecio, cromo y oro. Muy bien. Entonces, vamos a ir practicando. Recuerde que se va a evaluar los capítulos 3 y 4. Entonces, como parte del capítulo 3, tenemos que recordar justamente los símbolos de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos practicando un poco. ¿Cuál es el símbolo del elemento hierro? A ver en el chat, veamos qué nos responde. Símbolo del hierro. Muy bien, F, muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí el símbolo del hierro. Muy bien, vamos a continuación. Arsénico. Muy bien, tenemos allí AS, ¿verdad? Listo. Tecnecio. TC, exactamente. Cuidado confundir con TE, que es, ¿qué elemento es TE? Teluro. Muy bien. Listo. Vamos al que sigue. Cromo. CR. Muy bien. Y por último, tenemos el elemento oro, que es el que nos falta. Muy bien. Agua. Listo. Muy bien, chicos. Ahora que hemos practicado justamente los símbolos de estos elementos, vamos a verificar cómo responder a esta pregunta, ¿sí? Para poder identificar el número de electrones no apareados, entonces debemos tener en cuenta lo que es la parte de cuándo son electrones apareados y cuándo son no apareados. Entonces vamos a hacer una pequeña gráfica por aquí, un pequeño orbital, de tal manera que si yo tuviera un spin aquí adentro, y por ejemplo tengo aquí otro orbital, y tengo un spin aquí y otro spin opuesto, entonces, ¿cuál de los dos, el primero o el segundo, tiene electrones apareados y cuál tiene electrones no apareados?
Veamos en el chat que nos responden. Muy bien, entonces el segundo es apareado, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una pareja de electrones, ¿no? Y en el caso de acá, él está solito, ¿sí? Entonces él está no apareado. Es decir, está forever alone, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros justamente la diferencia más notable para indicar si es apareado o no apareado. ¿Sí? Muy bien. Forever alone. Politécnico. Digamos que sí. Muy bien, chicos, entonces en este momento vamos ahora a identificar si tenemos alguna excepción al momento de hacer la configuración o simplemente se hace la configuración normal, abreviada, ¿sí? Recuerden que la configuración abreviada también se denomina configuración por gas noble o también se denomina configuración tipo kernel, ¿sí? En la cual lo que se trata es de hacer la configuración electrónica sacando una especie de factor común, ¿verdad? Tomando el gas noble del nivel anterior. Y ese gas noble del nivel anterior nos permite contabilizar esa cantidad de electrones hasta poder escribir el último nivel de energía que falte para completar los de cada elemento. Muy bien, entonces vamos a empezar por el hierro, vamos a identificar cuántos electrones deben ser configurados del hierro según su número atómico, porque todos los elementos que tenemos aquí están en estado neutro, ninguno está cargado positiva o negativamente. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el hierro? Veamos aquí, tenemos 26, muy bien. Entonces, 26 electrones son los que deben configurarse para el hierro. Listo, para el caso del arsénico, ¿cuántos vamos a configurar? Arsénico AS33, muy bien. Tecnesio, ¿cuántos configuramos? Tecnesio 43, muy bien. Cromo, ¿cuántos electrones posee? Cromo, 24, muy bien. Y por último, el elemento oro, ¿cuántos tiene? 79. Muy bien, chicos. Estamos muy atentos. Listo, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer la configuración de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los casos especiales, como son los elementos que terminan justamente en la posición D4 y D9. ¿Sí? Ya, ¿por qué justamente ellos dos? Porque al tener un orbital S completamente lleno y un orbital D parcialmente lleno, debemos estabilizar justamente el orbital que se encuentre a punto de llegar a su estabilidad. Entonces, esos serían los dos casos donde debemos tener en cuenta. Ahora, veamos cada una de las configuraciones para saber si estamos ante el caso de las excepciones o no. Vamos entonces a configurar el hierro. Vamos a hacerlo por el método del gas noble, ¿verdad? Por el tipo kernel. Entonces veamos. El hierro, ¿dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado justamente aquí, ¿verdad? Se encuentra ubicado en el nivel número 4, pero está en la región de la letra D. Entonces, aquí en esta región, recordemos que debemos restarle 1 al nivel para poder ingresar. Entonces, aquí tenemos que el último electrón del hierro estaría situado en 3D. Veamos en qué columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 de 6, ¿verdad? Muy bien, está en 3 de 6. Entonces, como no estoy situado en las dos secciones que acabé de mencionar, en D4 o en D9, entonces configuro normalmente. Muy bien, entonces identifiquemos el gas noble anterior. Muy bien, por ahí ya lo habían dicho, es el argón, exactamente. Colocamos el argón, ¿verdad?, en un corchete, porque es el gas noble anterior al hierro, ¿verdad? Y ahí tenemos contabilizados ya 18 electrones. ¿Cuántos nos faltan para llegar a los 26? Nos faltaría añadir el último nivel de energía, el cual sería 4S2, y ahí tengo 20 electrones, ¿verdad? Y luego 3 de 6, y ahí tendríamos los 26 electrones que estamos configurando, ¿sí?
¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro cómo hicimos la configuración? Muy bien, ya están confirmando. Listo, chicos. Vamos ahora a continuar, ¿ya? Recuerde que el argón debe ser el gas noble anterior a la fila del elemento. El elemento está en la fila cuarta, ¿verdad? Aquí el hierro. La fila anterior es la número 3. ¿Cuál es el gas noble que está en la fila número 3? Argón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el argón lo tenemos configurado de esa manera. Ahora, recuerde una cosa. Cuando nosotros configuramos el subnivel D, se le tiene que restar 1 al nivel. ¿Por qué? Porque no todos los niveles tienen subnivel D. Solamente tienen 3D, 4D, 5D y 6D. ¿Sí? 3D, 4D, 5D y 6D. Exactamente. Ahí está muy bien explicado, señor Davar 7, la regla, ¿verdad? Que sería n-1 y n-2. Listo, muy bien. Entonces, en este caso debemos hacerlo de esa forma, ¿sí? Cada vez que ingresemos a la región D, se le debe restar n-1, muy bien, al nivel. Y si estuviésemos en la región del subnivel F, debería ser de esa manera, con n-2. Muy bien. Ahora, vamos a ver si en el caso del arsénico ocurre algo similar al configurar. Entonces, vamos primero a hallar el arsénico. El arsénico está ubicado, asimismo, en la fila número 4, ¿sí? Pero está en el nivel, subnivel P, está en la región del subnivel P, ¿sí? ¿En qué columna está el arsénico? En la tercera columna de esa región, y por ende configuraríamos hasta 4P3, ¿sí? Entonces, asimismo, tomamos el gas noble del nivel anterior al arsénico, el cual sigue siendo argón mismo, ¿verdad? Y ahora vamos a configurar de esta manera. 4S2, 4P3. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos un total de 33 electrones para este caso. Ahora, para el caso del tecnesio, el cual está ubicado en la región de su nivel D, bueno, está ubicado en la fila quinta, y lo vamos a hacer de esta manera. A ver, estaríamos en el nivel, sería 4D5, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso el tecnesio está en la fila número 5 y hay que restarle 1 al nivel. El gas noble anterior a él es criptón. ¿Verdad? Y la configuración quedaría finalmente así. 5S2, 4D5. En este caso tampoco estamos ante la excepción. ¿Ya? Ahora, para el cromo está ubicado en 3D4. Aquí tenemos una de las excepciones. ¿Ya? Entonces, al configurar el cromo, tenemos argón, que es el gas noble anterior a él, y ahí tenemos 4S2, 3D4. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es estabilizar justamente o corregir la configuración del cromo antes de hablar de sus orbitales apareados o no apareados. Entonces, en el caso del argón, vamos a corregir aquí. Se va a trasladar un electrón al subnivel que todavía no llegó a estabilizarse, de tal manera que me quedaría 4S1, 3D5. De esta manera quedarían los orbitales así. Ahora, vamos a configurar el último, que es el oro, para explicar la parte de los que están apareados o no. Entonces, para el caso del oro,
Aquí tenemos que está situado en 5d9, es decir, también tenemos una excepción con respecto a él. ¿Sí? Entonces lo configuramos en función del xenón, que es el gas noble anterior a él. Ubicamos 6s2, 4f14 y 5d9. Y ahí tenemos nuestros 79 electrones. ¿Qué hacemos entonces? El último nivel es 6 y el anterior a él es 5d. Entonces, para estabilizar el 5d, es decir, para que quede completo o al menos parcialmente lleno sus orbitales, tengo que pasarle uno del nivel más externo, ¿sí? Uno del nivel más externo al nivel anterior para que quede estable. Entonces tenemos aquí el xenón, el cual me va a quedar, tenemos aquí como 6s1, 4f14 y 5d10. Entonces aquí nos topamos con dos excepciones. La de el cromo, que está ubicado en 3d4, y la del oro, que está ubicado en 5d9. Cada uno debe estabilizar el subnivel D tomando del nivel siguiente, que está 4s, poniéndole un electrón al que falta. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahorita a revisar de nuevo cómo se hicieron las configuraciones, ¿ya? Y a recordar que las excepciones, como ya mencionamos hace un momento, son solo para los que se ubiquen en las columnas D4 y D9, ¿sí? D4 y D9, ¿ya? Entonces, esa es la familia donde está el cromo y la familia donde está el oro. Ya, vamos a repetir una por una porque tampoco puedo hacer 10.000 cosas diferentes a la vez, ¿ya? Vamos a hacer una por una, ¿sí? Vamos a ir con el, bueno, la del hierro me parece que está entendida, ¿no? Usted va a tomar, perdón, mejor dicho, aquí usted va a identificar en dónde está ubicado el hierro para saber hasta dónde escribo la configuración, porque después voy a escribir de más y voy a tener problemas ahí. Entonces, el hierro está ubicado en la fila 4, en el subnivel D. Cuando se ingresa al subnivel D a configurar, se debe al nivel restarle 1. Es decir, si la fila o nivel es la número 4, cuando yo entre al subnivel D será 3D, que es lo que pasó aquí, ¿sí? Y ahora, si fuera, por ejemplo, el caso de F, lo que tengo que hacer ahora es a N quitarle 2, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos allí el hierro. Ahora vamos a hacer la configuración. Tomamos el gas noble del nivel anterior al hierro, que es argón, y luego pasamos a configurar. Nos falta completar allí 6 electrones, que serían de 4s2 y 3d6. Listo. Ya tenemos allí hecha la configuración. Ahora pensemos un poco. Vamos a sacar los orbitales de cada uno. A ver, los orbitales son la distribución de pares, ¿no? Muy bien, entonces en D tenemos que distribuir hasta 5 pares de electrones máximos. Entonces, ¿cuántos electrones apareados tengo aquí? O mejor dicho, no apareados tendría aquí. Configuramos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuántos electrones en el caso del hierro están no apareados? ¿Cuántos? 4, exactamente. Son todos estos que están aquí, están forever alone, ¿verdad? 4. 4 no apareados, ¿sí? Muy bien. Para el caso del arsénico, ¿verdad? ¿Cómo se sabe cuántos cuadros son? A ver, hay una clave súper rápida. Miren, ¿cuántos electrones máximos entran en el subnivel D? ¿Cuántos máximos pueden entrar en D? A ver, números máximos, acuérdense. No, electrones máximos, 10, exactamente. 10 electrones máximos pueden ingresar en el subnivel D. Entonces, como los orbitales aceptan parejas de electrones, ¿cuántas parejas
¿cuántas parejas puedo armar con 10 electrones? ¿Cuántas parejas? 5, exactamente. Por eso son 5 cajitas o 5 orbitales. ¿Sí está claro? Así usted se acuerda fácilmente cómo hacer los orbitales. Vamos a ver el caso de acá. 4p3, ¿sí? Entonces, en P máximo ingresan 6 electrones. ¿Cuántos pares puedo formar para su nivel P? Puedo formar 3, ¿verdad? 3 pares, 3 parejas. Muy bien. Entonces, vamos a armar aquí nuestras 3 parejas. Y tenemos aquí 1, 2, 3 electrones, ¿verdad? ¿Cuántos electrones no apareados están? Los 3, exactamente. Nadie está apareado. Muy bien. 3 no están apareados. Entonces, seguimos con números bajos hasta ahora. Vamos ahora al tecnecio. En el tecnecio nos vamos con 4 de 5. ¿Sí? Entonces, vamos a armar nuestros orbitales, ¿verdad? Que serían 5 cajitas, ¿no es cierto? Y vamos a meter aquí los electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos electrones no apareados tengo? ¿Cuántos tengo? Exacto, 5 no están apareados. Hasta ahora el tecnecio va ganando. Muy bien. Veamos si el cromo o el oro tienen una distribución distinta. Vamos a poner acá. A ver, vamos con el cromo. Para el caso del cromo, la corrección se hizo en 4s1 y 3d5, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí el orbital S, que debería ser uno solo, y los orbitales D, que deberían ser 5. Entonces, vamos a ubicar los electrones que tenemos aquí. Vamos a ubicar aquí. ¿Cuántos electrones tengo? Libres. 6, ¿verdad? 6 no apareados. Este es el que tiene el número más alto. Porque en el caso del oro, al hacer la corrección, vamos ahorita en este momento a responder dudas sobre lo que acabamos de revisar. Y vamos a ir explicando, ¿ya? Vamos a revisar un poquito. No, es que El cromo y el oro son dos casos especiales, ¿ya? Están ubicados justamente en... ¡ay, Valerio! 4, y acá tenemos la otra columna que también nos da un poquito de problema, que es de 9. Esta y esta columna. ¿Por qué? Cuando se hace la configuración, ¿ya? Generalmente, por favor chicos, les voy a pedir que apaguen un poquito sus micrófonos, gracias. Muy bien chicos, me confirman por favor si me pueden escuchar, por favor, ¿se me pueden escuchar? Confirmen, confirmen, confirmen. Muy bien, a ver, vamos a explicar un momentito lo que es el cromo y el oro. Entonces, para el caso del cromo y el oro, perdón, cromo, también tenemos ahí lo que es molibdeno, cobre, plata y oro. Generalmente son elementos que van a presentar la misma excepción, ¿sí? Es decir, van a presentar, deben ser corregidas sus configuraciones antes de poder presentar. Entonces, lo que va a ocurrir es, justamente en su nivel de 4, ¿verdad? Que generalmente vamos a tener aquí que los elementos van a tener de configuración nivel cualquiera, ese cuadrado, ¿verdad? Y en el caso de acá del que está a continuación, sería el subnivel D, sería n-1
de 4, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a verificarlo con los orbitales, ¿sí? El subnivel D va a tener 5 orbitales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, bueno, metemos uno más, 5. Entonces, si estamos aquí en D4, para que este subnivel se mantenga parcialmente estable, ¿verdad? Yo aquí tengo un subnivel S que tiene sus 2 electrones disponibles. Entonces, para que todos queden estabilizados o estables, lo que voy a hacer es tomar un electrón del subnivel S y pasarlo al subnivel D. ¿Para qué hago esto? Para que al momento de hacer la configuración tenga mayor estabilidad el subnivel que está más adentro, que sería D. De tal manera que al corregir me queda NS1, N-1 que es para el subnivel D, y nos quedaría con D5. Entonces, básicamente lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿verdad? Es estabilizar el subnivel D manteniendo todos sus orbitales parcialmente llenos o completamente llenos. En este caso es parcialmente llenos. ¿Cuándo sería completamente llenos? Cuando me encuentre en D9, ¿sí? ¿Por qué? Porque en D9 yo los tengo casi todos llenos, con la diferencia de que me falta uno para completar la estabilidad del subnivel, es decir, para que todos estén completamente llenos, ¿sí? Entonces aquí estoy ubicando los de D9, ¿verdad? Tenemos todos hacia abajo, y listo. Ahora, aquí yo tengo un subnivel S que está con sus 2 electrones, pero para poder estabilizar el subnivel D de una vez, voy a transferir uno al subnivel anterior. De tal manera que al corregir me queda S1 de 10, ¿verdad? S1 de 10. Entonces, ¿en qué elementos yo voy a aplicar esto? A ver, el caso del que estoy ubicado en D4 sería cromo y sería la familia del molibdeno y también el wolframio, es decir, todos los que terminen de esa forma, o sea, que estén en la columna de D4. Y para el caso de D9 sería cobre, ¿verdad? Plata y oro. Es decir, estos son los más utilizados, ¿sí? Esos son los más utilizados. Entonces, aquí tenemos lo que se va a hacer para cada caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Va a depender también del problema que nos pongan en los ejercicios, pero básicamente vamos a tratar de hacer eso, ¿sí? Esta corrección se va a aplicar específicamente para estos elementos cuando tengamos que hacer su configuración electrónica, ¿ya? Ahora, vamos a explicar lo que nos quedó pendiente del cromo y el oro para saber si están apareados o no. A ver, aquí me dicen algo con el arsénico. ¿Qué pasó? Ah, el 3 de 10, listo. A ver, vamos a ver la corrección aquí. El argón es 18, ¿no? Muy bien. Tengo aquí 220. Sí, tienen razón. Hay que aumentar aquí el 3 de 10. Tienen toda la razón. Sí, aquí falta el 3 de 10 y ahí el 4P3. Listo. Muchas gracias, chicos, por su corrección. Ahí está bien. Pero, aún así, 4P3 debería ser el último subnivel que tenga los electrones no apareados, ¿verdad? Entonces, esto de aquí no va a cambiar. Esto queda intacto, pero la corrección de la configuración es válida, ¿sí? Es válida. Muy bien, chicos. Si no, no completaríamos los 33 electrones. Tienen toda la razón. Listo. Ahora, para ir a la última parte de acá, veamos. El cromo, cuando su configuración está corregida, es 4S1, 3D5. Entonces, veamos. 4S1, 3D5 tiene un electrón no apareado en el subnivel S y 5 en el subnivel D. O sea que en total tenemos 6 no apareados, ¿verdad? Ahora, si comparamos con el oro, ¿verdad? El oro, ¿cuánto tiene? Está ahora corregido con 6S1
5 de 10 y bueno, 4F14. Pero el último sería 6 de 1 que está completamente solo y está sin aparear. Entonces aquí solamente hay un electrón no apareado. ¿Sí? Un electrón no apareado. Entonces, la respuesta sería el cromo. El cromo presenta la mayor cantidad de electrones no apareados. ¿Por qué? Porque tiene 6. ¿Sí? En el caso del oro, solo tiene 1. Y en el caso del tecnecio, que es el que le sigue, tiene 5. Entonces, cuando usted le pregunte cuál tiene la mayor cantidad o el mayor número de electrones no apareados, tenemos que verificar en los últimos niveles los orbitales en el que están llenos o no. ¿Ya? A ver, el caso del oro, ya lo mencionamos hace un momento, es muy similar a lo del cromo, con la diferencia de que si está en el 9, su nivel S le va a transferir 1 y se van a completar los 10 electrones aquí. Y S se quedaría solamente con 1. ¿Sí? De tal manera que tendría un electrón no apareado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, muy buena pregunta. ¿Cómo serían los 4 números cuánticos del cromo? Aquí hay que hacer una pausa para entender una cosita. A ver. Cuando hablamos de números cuánticos, recuerde que a usted le pueden indicar dos cosas, ¿no? Si usted quiere los números cuánticos del electrón más energético, ¿ya? O si usted quiere, ¿verdad? O le pueden pedir también por posición, es decir, cuál es el del último electrón, penúltimo, antepenúltimo electrón, ¿sí? Muy bien. Sí, para dejar claro el tema, las excepciones se le quita siempre a la S 1 y se le completa la D el que le falta, ¿verdad? Entonces, en el caso de cromo, molibdeno y wolframio, para dejarlo estable con 5 y cobre, plata y oro para estabilizarlo con 10. Claro, solo se puede quitar uno, no se puede quitar más. Exacto, solo un hito. Muy bien. Listo, buena pregunta. ¿Qué pasaría si fueran iones? Ya, si fueran iones, vamos a trabajar con el hierro, ¿sí? Supongamos que el hierro, vamos a poner por acá, sea hierro más 2, ¿verdad? Hierro más 2. Si fuera hierro más 2, ¿sí o no que la configuración va a coincidir como que fuera el cromo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso hemos perdido ¿cuántos electrones? Perdimos un par. Entonces, al perder 2, ya no voy a tener 26 electrones. Ahora voy a tener 24. Entonces, vamos a explicar cómo hacer la configuración aquí. Ahora va a tener 24 electrones. Pero la configuración se hace de la siguiente manera. Póngame mucha atención. A ver. Vamos a configurar el hierro normal, ¿verdad? El cual es argón 4S2, 3D6. ¿Verdad? Ese es el original. Ese es el original. Ahora, ¿cómo hago el hierro más 2? A ver, pensemos por un momentito. ¿Cómo hago? Muy bien. La carga que está representada allí son los electrones que ha perdido, ¿verdad? Electrones que ha perdido del nivel de energía más alejado. ¿Cuál nivel es el más alejado? ¿El 4 o el 3? El 4, exactamente. No, el más alejado es el 4. Si vamos por orden de niveles, ¿quién está más lejos? ¿3 o 4? El 4, exactamente. Entonces, usted lo que va a hacer es que al nivel 4 se le quitan los 2 electrones y automáticamente me quedaría la configuración como 3 de 6. ¿Sí está claro? Usted va a quitar siempre los electrones al último nivel de energía, porque de allí tienen que salir, ¿sí? No pueden salir de los más internos, tienen que salir siempre del último nivel que posea ese electrón. ¿Sí está claro? Entonces, no se olvide. Cuando hablamos de esta cuestión de quitar electrones por las cargas, siempre tiene que quitar del nivel más lejano.
del más externo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Exacto, el 4S ya se va porque los dos electrones de allí, de él, que es el nivel más externo, fueron retirados. Entonces automáticamente queda 3 de 6, exactamente. Muy bien, vamos ahora a ver Claro, ahí no se añade porque originalmente no es parte de una excepción. ¿Sí? Cuando el átomo originalmente está ubicado en estas dos posiciones, ¿verdad? Allí se hace la regla de darle del S al D. Pero cuando es un catión, se quitan los electrones del átomo del nivel más externo y queda con los electrones que quedan allí. ¿Sí? Muy bien. Un ion de caso especial. En ese caso, bueno, vamos a probar con el cromo. Lo malo es que no tengo mucho espacio. A ver. Voy a rayar por acá arriba. ¿Sí? El oro. No, solo hay excepciones en D4 y D9. Exactamente, no hay más excepciones. ¿Sí? Todas esas dos son casos especiales. Muy bien. Vamos ahora a rayar por el lado de acá, suponiendo que tenemos un caso especial que es oro, ¿verdad? El cual sería, supongamos que sea oro más 1, ¿sí? Oro más 1. Oro más 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? En este caso, yo tengo la configuración del oro, ¿verdad? Del oro original, ¿verdad? La cual sería xenón, ¿verdad? 6S1, la corregida, ¿no? 4F14 y 5 de 10. Entonces, aquí está corregida la configuración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para poder llegar a oro más 1, ¿dónde voy a retirar o a quitar ese electrón que me está pidiendo que saque? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿De 6S, de 4F o de 5D? ¿De dónde lo voy a sacar? Exacto, del 6S tiene que salir. Muy bien, porque 6S es el subnivel que está más afuera. Entonces de él tiene que salir ese electrón más externo. Entonces para obtener oro más 1, ¿verdad? Sería xenón, 6S1 desaparece porque se elimina ese electrón y me queda 4F14, 5D, 10. Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo como lo estaban pidiendo. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita está ahí? Bueno, vamos ahora con AU más 2. Si fuera AU más 2, vamos a poner aquí mismo el ejemplo. ¿Sí? Entonces, tengo que quitarle otro electrón más. Y aquí viene la misma pregunta. ¿Cuál es el último nivel que tengo aquí? ¿4F o 5D? ¿A quién le quito ese electrón? Exacto, al 5D, muy bien. ¿Por qué? Porque 5D ahora es el último. Entonces la configuración quedaría como 4F14, 5D9. Muy bien, porque los electrones se van quitando del nivel más externo hacia el que va en orden decreciente, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, este tema sí hay que revisarlo muy bien. Ya hemos indicado las excepciones, hemos trabajado con lo que son la distribución de orbitales y las excepciones para la configuración de los elementos del subnivel D, especialmente los que están en la columna D4 y D9. Muy bien, si fuera oro menos 1, que es un caso muy raro porque generalmente los metales
tienden a perder electrones y a cargarse positivamente. Pensemos un poquito, a ver. Aquí está el oro original, ¿verdad? Si le quiero aumentar un electrón, ¿dónde sumaría el electrón? En el nivel 6, 4 o en el quinto. ¿Dónde le aumento ese electrón que está diciendo acá compañero? Exactamente, tiene que ser en 6. ¿Por qué? Porque 6 es el último nivel de energía, ¿verdad? 6 es el último nivel de energía que debe ser llenado. Entonces, si aquí tengo espacio para un electrón más, allí se suma ese electrón que sigue. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Muy bien, chicos. Entonces, espero que este tema les haya quedado un poquito más claro. Es uno de los que tiene un poco más de dificultad. A ver, veamos. Aquí me están preguntando cómo se colocarían los orbitales. Bueno, los cuadritos para ver los electrones apareados del oro. Se le haría el 6 eso, el electrón más energético. Eso depende de lo que diga el problema. En este caso, como solamente pide ubicar dónde están electrones apareados o no apareados, tenemos que verificar los subniveles que estén parcialmente llenos, es decir, los que no estén completamente con su número máximo de electrones. Entonces, ahí usted va a ver, al momento de hacer la distribución, si le faltan o están llenos. O sea, si están apareados o están no apareados, ¿ya? Eso del electrón más energético, recuerde que depende más que todo en los números cuánticos, ¿verdad? Si le piden el número cuántico por posición o números cuánticos por energía. El más energético se obtiene con la relación N más L, la que dé la mayor, ¿no? Y si es por posición, tiene que ser tal y como hemos explicado. El último nivel es el electrón y allí yo voy retrocediendo nivel a nivel para ubicar el resto de electrones. Él me dice, solo al hierro se le restó 1 al nivel. Claro, ¿por qué al hierro en este caso? Porque el hierro, recuerde que está en el subnivel D. Y cada vez que estemos en subnivel D, tenemos que restarle 1 al nivel. ¿Sí? Si estuviéramos en F, yo le restaría 2 a ese nivel para poder ubicar ese subnivel que me están dando. Es decir, que para este caso, yo siempre tendría 3D, ¿sí? 4D, 5D y 6D. De tal manera que si se da cuenta, yo aquí le resté 1 al nivel para ingresar a D, acá también le resté 1, y así sucesivamente al momento que ingresemos a su nivel D para esos elementos. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Muy bien, chicos. De mi parte, espero que este pequeño ejercicio, sí, porque es un ejercicio chiquito, pero mire que hemos practicado muchísimas cosas y han salido muchas preguntas buenas de su parte. Entonces, esperemos que esto les sirva para su prueba de salida del día de mañana. Recuerde que son los capítulos 3 y 4 que se van a evaluar y allí se han visto los siguientes temas, ¿no? Tabla periódica, tendencias periódicas, estructura de Lewis, tipos de enlace, y en el capítulo 4 toda la parte que es teorías atómicas, de que va teoría, así que tienen que echarle un ojito, ¿sí? Tienen que verificar eso. También tenemos ahí lo que son configuración electrónica, las excepciones de la configuración que hemos repasado el día de hoy, y los números cuánticos, ¿sí? Ya repetí todos los temas, son capítulos 3 y 4, por favor. Es todo lo que ya han estado desarrollando en tutoriales, talleres, tareas durante estas 2 semanas, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, de mi parte, ¿sí? De parte de aquí del ingeniero Luis Vaca, estoy muy agradecido con ustedes por su atención. Por favor, revise las lecturas para que pueda estar preparado en la teoría, practique los ejercicios, ¿sí? Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos en este stream. Ahora, mis otros compañeros también, les agradecemos mucho su participación.
el ingeniero Juan Aguilar y también la ingeniera Vivian Álvarez. Si es unas palabritas, agradecemos muchísimo. Es un placer haber contado con su asistencia el día de hoy y esperamos que todo haya sido claro y entendido y estudien para su día de mañana. Gracias por su tiempo. Bien, estimados estudiantes, ha sido un gusto saludarles. No se olviden que el día de mañana también tienen, para el día de mañana también deben considerar enlaces, ¿sí? No se olvidarán, por favor. Les aconsejo, ¿sí? Les aconsejo, por favor, si necesitan más ejercicios de los que ya se les ha proporcionado, pueden también descargar del repositorio de admisiones Export ejercicios para que puedan practicar, ¿ok? Bien, que tengan una linda noche, estudiantes. Nos vemos el día de mañana. Hubo modificaciones al cronograma. Yo creo que cada uno de los profesores ya les comunicó a ustedes. Sí, mañana únicamente hay prueba de salida, la segunda hora y en la primera hora tienen una retroalimentación, ¿ok? Bien, que pasen bien, estudiantes.